para saludar a todas aquellas personas que nos van a ver por el internet. Yo quiero invitarte, pueblo, a que compartas esta enseñanza para que podamos bendecir a muchas más personas, para que alcancemos a muchas más personas con la palabra de Dios. Hoy estamos celebrando entonces la fiesta de Pentecostés. Diga conmigo, fiesta de Pentecostés. Otra de las maneras como es llamada esta fiesta es fiesta de la cosecha. Diga conmigo, cosecha. ¿Cuántos ya han sembrado? ¿Cuántos han sembrado esfuerzo, dinero, trabajo? Has hecho inversiones y has sembrado, pero estás esperando tu cosecha. Hoy hay cielos abiertos para recibir una cosecha sobrenatural de parte de Dios, de parte de su reino para tu vida. Así que entonces esta fiesta de cosechas, tú tienes que estar expectando algo. Dile a la persona que está a tu lado, expecta algo nuevo de parte de Dios. Entonces esta fiesta de Pentecostés, un día como hoy, hoy en Israel se está celebrando la fiesta de Pentecostés. Y un día como hoy estaban reunidos 120, entre ellos los apóstoles. Y fue cuando vino el derramar del Espíritu Santo. Se derramó el Espíritu Santo y llenó toda la casa. Dice que soplaba como un viento recio, y que lenguas de fuego fueron repartidas sobre sus cabezas. Y todos empezaron a hablar nuevas lenguas, y todos fueron revestidos del Espíritu Santo y del poder de Dios. Entonces, ese momento de Pentecostés fue el momento en que comenzó la iglesia. Si tú me preguntas, hoy estamos celebrando el comienzo de la iglesia. Hoy estamos celebrando el momento en que la iglesia inició su caminata. Ya van casi 2000 años. No hemos cumplido los 2000 años. Y yo quiero enseñarte algo profético de esta fiesta. Esta fiesta dura 2 días. Diga conmigo, 2 días. Y mire lo profético que hay en esto. La palabra de Dios dice que para Dios un día son como 1000 años, y que 1000 años son como un día. ¿Usted está conmigo? Un día como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, para él un día pueden ser 1000 años, pero 1000 años los puede resumir en un día. Por eso Dios está en el pasado, en el presente, en el futuro. Para él no hay dimensión, él no tiene dimensión de tiempo. Para él no, para el hombre sí. Pero entonces, si esto es así y esta fiesta dura 2 años, cuando comenzó Pentecostés, quiere decir que entonces dura 2000 años. No hemos llegado a los 2000 años, porque eso sucedió más o menos en el año 33 después de Cristo, y según el calendario judío, no según el calendario de nosotros. Entonces tendríamos que hacer algunos ajustes. ¿A qué voy con eso? Yo le estoy dando a entender a usted que entonces en estos 2000 años seguimos celebrando el Pentecostés proféticamente. Por eso es que el Espíritu Santo está tan vivo para la iglesia hoy como lo estuvo cuando comenzó. Porque seguimos en esos 2 años de fiesta de Pentecostés. ¿Usted me entendió proféticamente lo que le dije ahí? Entonces, mire cuán poderosas son el entendimiento de las fiestas solemnes de Dios, porque dice la palabra que son el reloj de Dios. Son lo que marcan los tiempos, las temporadas, y trae los sellos, las señales de Dios, de lo que Él va a hacer. Entonces mira que ya te hablé proféticamente de lo que esta fiesta representa. Si la iglesia comenzó en Pentecostés, la iglesia va a terminar con el Pentecostés. Por eso la gente que dice, no, el Espíritu Santo no, eso era para el tiempo de los apóstoles, los milagros, no, qué pena. Desde que comenzó
el derramar del Espíritu Santo, empezó la iglesia. Y si todavía la iglesia está, es porque todavía el Espíritu Santo está. Amén. Entonces ya lo ubiqué un poquito en lo que representa esta fiesta de Pentecostés. Y quiero llevarlo a Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué pasaba en Pentecostés? Que iban a ser investidos, que iban a ser llenos del poder de Dios. ¿Y cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo. Entonces, mira eso. La iglesia entonces, ahí les dijo Jesús: ustedes quédense en Jerusalén, no salgan. Porque todos querían salir corriendo porque estaban atemorizados de la persecución. Yo no sé cuántos están acá atemorizados de la crisis, cuántos están atemorizados de los problemas de la vida, cuántos están atemorizados por las guerras que se están escuchando. Hay tanto temor en el mundo. Y así estaban los apóstoles: ay, nos van a perseguir y nos van a matar. Y se fue el maestro y ya no está el maestro. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? No sabían qué seguía. Pero les dijo: quédense tranquilos y acuérdense que el Padre les va a enviar la promesa, la que yo también les hice que les iba a enviar. Ese va a venir. ¿Y sabe qué pasó en Pentecostés? ¿Sabe por qué empezó la iglesia a salir a predicar? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te empodera para que no tengas miedo. Te empodera para que vayas y hagas lo que Dios necesita que hagas. El empoderamiento del Espíritu Santo capacita a la persona que sea, la persona más débil, a la persona que no sabe qué hacer, cómo hacerlo. Ay, yo no tengo talento, ay, yo no soy bueno para nada. Qué penas, porque no tienes el Espíritu Santo aún. Pero el Espíritu Santo es capaz de capacitar, empoderar a 120 personas para que de ahí salieran en fuego a predicar de Jesús, del reino, con manifestaciones de poder. Sin temor alguno empezaron a salir a predicar, a ser discípulos. Solo en ese momento los 120 salieron, predicaron y se ganaron a 3,000 de una. Entonces, mira, yo lo estoy llevando a usted a que entienda de la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. De pronto eso no te lo habían hablado. De pronto no entendías por qué yo necesito al Espíritu Santo en mi vida. ¿Para qué necesito al Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué hago con el Espíritu Santo? En otras palabras, ¿cómo funciona entonces el Espíritu Santo? Porque no entiendo. Un día como hoy, el Espíritu Santo empezó su obra, pero su actividad se mantiene constante porque su trabajo aquí en la tierra solo será completado cuando Cristo vuelva por la iglesia. Él empezó un día como Pentecostés, un día como hoy empezó la obra del Espíritu Santo, pero la termina cuando Cristo vuelva por su iglesia, vuelva por su novia. Después de la resurrección de Jesús, el Padre envió al Espíritu Santo a cumplir una nueva asignación. Jesús ya se tenía que ir y el Padre tenía una promesa que venía a llevar a cabo una asignación. O sea, el Espíritu Santo no vino porque sí, vino con propósito. Diga conmigo: con propósito. ¿Cuál es ese propósito? Empoderar a aquellos que creen en Jesús. ¿Usted cree en Jesús? Antes usted va a ser empoderado por el Espíritu Santo para ser testigos y ser equipados para demostrar el poder sobrenatural de Dios, tal como Jesús lo hizo. ¿Usted cree que Jesús, sí, usted de los que dice, es que Jesús, porque era Jesús, Él lo puede hacer? No, ¿sabe qué? Jesús como hombre demostró que sin el Espíritu Santo Él tampoco podía hacer nada. ¿Cómo así? ¿Sí? Hábleme qué hizo los 30 primeros años de su vida. Nadie. A los 12 años habló con unos sabios y demostró que tenía mucha sabiduría para ser un niño de 12 años. Wow,
sí, muy sobrenatural, qué bonito, pero no pasó nada. En su vida ni siquiera hay récord de qué pasó. ¿Por qué? Porque probablemente así está tu vida, donde no ha pasado nada, donde no has visto nada. Pero fue hasta que se bautizó, descendió a las aguas. Fue en ese momento que recibió al Espíritu Santo. Fue un ayuno de 40 días al desierto. Y dice, y vino en el poder del Espíritu Santo. Cuando regresó de ahí, el primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Y eran antes ciegos, sordos, mudos, paralíticos, endemoniados. ¿Por qué? No era porque Dios quiso que fuera para ese tiempo. No, era porque ya tenía el Espíritu Santo. O sea, Él demostró que como hombres necesitábamos al Espíritu Santo. ¿Usted me está entendiendo? Otra pregunta. ¿Usted necesita al Espíritu Santo entonces? Bueno, estoy hablando con el pueblo correcto entonces. Porque si Él nos empodera, vamos a hacer las cosas que Jesús hizo. Porque no es porque fuera Jesús, es porque tenía el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y ahorita lo vamos a entender. Mira lo que dice la palabra en Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Vamos rápidamente. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo va a estar el Espíritu Santo con nosotros? Para siempre. El Espíritu Santo que reposó en el día de Pentecostés es el mismo que reposa hoy en el cuerpo de Cristo. Es el mismo que hoy debe reposar en el cuerpo de Cristo. Te lo voy a decir así. A mí que no me vengan ningún religioso a desmentir nada de Dios, a decir que esto no. Si no tiene el Espíritu Santo, usted no tiene nada. Usted tiene letra, usted tiene teología. Usted lo que necesita es el Espíritu Santo que le revele las cosas. Porque es el Espíritu Santo el que se necesita para que la iglesia pueda ser la que Dios diseñó para que fuera. El enemigo quiere remover y quiere traer ignorancia del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo veíamos como la tercera persona. El tercero, el que llegó de último. Entonces no, primero el Padre, el Hijo, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es el que está aquí. El Padre y el Hijo están allá sentados en el trono. Pero el Espíritu Santo es el que está acompañando, el que dirige, el que empodera y el que hace la obra a través de la iglesia. Amén. Entonces, la clave para entender al Espíritu Santo es conocer su propósito, su asignación y sus funciones en la tierra. Así que yo quiero que me preste mucha atención, porque te voy a dar, dice, ¿cuáles son las maneras más importantes en las que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia y en nuestras vidas como creyentes? O sea, ¿qué hace el Espíritu Santo aquí en la tierra, en nuestras vidas y en la iglesia? ¿Qué es lo que Él hace? Entonces yo quiero que usted tome nota para que no se le olvide. Por favor, tome nota al menos en su celular. No en WhatsApp, no hablando en WhatsApp, tomando nota. Dice, primero, Él nos revela a plenitud la persona de Jesús. El mundo no puede conocer a Jesús porque no tiene al Espíritu Santo. Por eso cuando personas vienen nuevas y no saben adorar a Jesús, no saben orarle a Jesús, no saben tener una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a entender, a comprender, a experimentar a Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Sin el Espíritu Santo no podemos tener revelación de Jesús y entender las cosas espirituales que permanecen como un misterio para la humanidad. Para la humanidad, para los de allá afuera, Cristo es un misterio. Uy, no entiendo. Uy, qué extraño. Es extraño porque no tiene quien le revele a Jesús. Jesús no necesita ser comprendido, necesita ser revelado en los corazones. Juan capítulo 16, 14. Dice, Él,
hablando del Espíritu Santo, dice Jesús: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Ay, es que qué bueno haber conocido a Jesús. Claro, haber caminado con Jesús, sí. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, tú vas a conocer a Jesús aquí mientras vives. Por eso el cristianismo no es religión. El cristianismo es un caminar diario constante, una vida rendida a Él, caminando, rindiéndonos a su voluntad y teniendo el Espíritu Santo para que nos dé a conocer a Jesús. Porque Él es el que va a glorificar a Jesús y tomará de lo que es de Cristo y nos lo hace saber. También dice Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. Aquí, ¿qué pasó? Les estaba preguntando: ustedes, ¿quién dicen allá afuera que yo soy? Y entonces, un profeta, un esto, lo otro. Y llega y le dice: ¿y quiénes creen ustedes que yo soy? Y todos: no, tú eres este. Y llega Pedro y le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador. Y mira lo que le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que aún para Pedro haber entendido quién era Jesús, no fue porque se lo contó un hombre o una mujer, no fue porque se lo contó otro ser humano, fue porque se le reveló el Espíritu Santo. Probablemente tu familia está cansada de que le digas acerca de Jesús. Dile más bien al Espíritu Santo que se lo revele, es mucho más fácil. ¿Usted está conmigo? Ya va a cambiar la oración suya, ¿cierto? Por eso la palabra dice: orar como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos guía, nos enseña cómo hacerlo. Por eso la necesidad del Espíritu Santo. Entonces, Él nos revela a plenitud la persona de Jesús. Segundo, anote, Él nos revela la obra terminada de la cruz. Si el Espíritu Santo no nos revela a Jesús, no podemos conocerlo. Si no es el Espíritu Santo el que nos revela a Jesús, es difícil conocer a Jesús. El Espíritu Santo es el único que puede revelar a plenitud la cruz. Él es el único que puede dar a conocer lo que pasó en la cruz. ¿Por qué? Porque fue el único testigo. Fue el único testigo de lo que sucedió en ese momento, y también es el único testigo de la resurrección. Porque dice que Él fue el que el Espíritu Santo de Dios descendió al Hades, tomó las llaves, dice, y resucitó a Jesús de entre los muertos. O sea, Él fue el testigo. Él fue el que, mientras los discípulos, su madre, los que estaban ahí lloraban, otros se alegraban, otros se lo gozaban, otros le quitaban las vestiduras, mientras todo eso estaba pasando, el Espíritu Santo sabía lo que verdaderamente estaba pasando. Por eso la cruz no es un lugar de ay, qué lamentación, ay, qué dolor. No, es un lugar de tanta revelación, de tanto que estaba sucediendo. Era el perdón de los pecados de la humanidad, era la salvación de la humanidad, era el Hijo de Dios entregando su vida como un cordero en el matadero, como sacrificio por amor a nosotros. Eso lo sabe el Espíritu Santo, y hoy yo lo sé porque lo reveló el Espíritu Santo. Si no, no hubiera podido entender lo que pasó. Pero fue el Espíritu Santo, al ser Él el testigo. Un solo testigo no puede haber. Habían otros testigos, pero era el testigo más importante, con las pruebas más importantes, con las pruebas indubitables de que Él era el Hijo de Dios y que Él estaba muriendo por el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿sabes qué más se representa? La fiesta de Pentecostés representa 2 días. 2 días representa testigos, porque se necesitan mínimo 2 testigos. Y uno de ellos es el Espíritu Santo.
el testigo por excelencia de lo que sucedió en esa cruz. Tercero, el Espíritu Santo nos revela la derrota de Satanás en la cruz. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Él ya fue juzgado. Él ya fue juzgado y recibió una derrota total y permanente. El Espíritu Santo puede revelarnos cómo Jesús derrotó a Satanás, porque Él estaba ahí como testigo. Él fue a resucitarlo y vio la paliza que le dio Jesús allí en su propia cancha, en su propio territorio. Le dio una paliza de la cual nunca se va a olvidar. El Espíritu Santo nos muestra que Cristo le propinó al enemigo una derrota, diga conmigo, absoluta, definitiva, irrevocable y eterna. Y entonces, ¿usted por qué le tiene miedo? Si está derrotado. Usted tiene miedo porque no tiene el Espíritu Santo. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, ya no tenemos miedo de uno que está derrotado, porque tenemos al que ya nos dio la victoria. Amén. Satanás odia cuando decimos la verdad sobre la cruz. Claro, ¿cómo le va a gustar si fue la que lo derrotó? Porque la cruz es el punto de referencia tanto para su derrota como para la salvación de todos los hombres. La cruz es donde Satanás perdió su dominio y su poder sobre los seres humanos. Por eso él no debería tener poder e influencia sobre tu vida. Pero si le has dado derecho legal por el pecado, claro que va a entrar, influenciar, controlar y hacer muchas cosas para destruirte. Pero cuando tienes el poder del Espíritu Santo, cuando estás lleno del Espíritu Santo, olvídate que es el Espíritu Santo el que te va a recordar que tú tienes poder sobre el enemigo y no el enemigo poder sobre ti. Amén. 4. Vamos por el cuarto. Él convence al mundo de pecado. Él es el que convence al mundo de pecado. Ahí estaba en ese versículo anterior, en el versículo 8. Él convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Por eso Él es el que nos trae convicción. Por eso la religión trata de que entonces te diga: no, esto es pecado, esto aquí, esto allá. Yo no necesito que alguien esté encima de mí diciéndome. Claro, te vamos a animar, te vamos a enseñar, esto no le agradó por esto, para que tú tengas un entendimiento claro de por qué eso no le agrada a Dios y cuáles son las consecuencias de eso. Porque tú puedes decir: ay, es que a mí me gusta. No es que te guste, te tiene el pecado atado para que no puedas ser libre y Dios no pueda hacer lo que quiere hacer contigo. Entonces eso es un engaño. Entonces el engaño lo tiene que derribar, pero el que trae convicción de pecado es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, cuando lo tenemos y fallamos, yo por eso vivo una vida de arrepentimiento a diario. ¿Sabe por qué? Porque tengo el Espíritu Santo. A mí no me tiene que estar viendo nadie para corregirme de mi pecado. Ya tengo al Espíritu Santo que lo hace y hace su trabajo excelentemente bien. Uno puede pecar de tantas maneras, y maneras que uno dice: ay, pero eso no es nada, pero no le agradó a Dios. Que me senté yo a hablar con mis discípulos y muchachos y esto, y me empezaron a hablar de alguien. Yo: no, es que esa persona no, es que Kelly no, imagínese si usted viera lo que hizo. Y yo hablando con ellos mal. ¿Sabe que el Espíritu Santo, ahí mismo, me va a reprender, me va a reargüir? Y yo: uy, ¿yo por qué estoy hablando así de Kelly?
¿qué me está pasando? Después como no, pero no, bendigamos la vida de Kelly, no, démosle gracias a Dios por Kelly, Dios lo va a hacer con Kelly. Entonces, porque yo prefiero, entonces, no, ya me reargulló el Espíritu Santo. Y después voy a la casa y me pongo a cuenta con Dios y me arrepiento por haber hecho eso. Porque somos seres humanos. Podemos caer en que hay el chisme cristiano, ¿no? Eso es súper famoso en la iglesia. ¿Y qué pasó con este? Contame este. Y que, no, pero yo no sé por qué hizo eso. Pero aún nos tenemos que arrepentir. Y si el Espíritu Santo nos trae convicción, nos tenemos que arrepentir, porque Él es el que nos convence de pecado. Dice, pero entonces Él no solo nos convence a nosotros, sino que también convence al mundo de pecado. La palabra mundo no se refiere al planeta, sino que se refiere al sistema establecido o al orden social en el que los seres humanos viven sin Cristo. Hay un sistema establecido, hay un orden social allá afuera, una forma de pensar allá afuera, donde la gente sin Cristo vive de esa manera, conforme a la mentalidad del mundo y no conforme a los preceptos de Dios. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo tiene que actuar y traer convicción al mundo de su pecado. Por eso cuando predicamos la palabra de alguien nuevo y dice, yo no había entendido eso, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, reconozco que he pecado y que necesito de Él. ¿Sabe por qué? Eso no lo hago yo. Yo soy el instrumento, yo hago una parte. Yo hago lo natural, que es hablarle a usted, pero Él hace lo sobrenatural, que es traer convicción si estás pecando. El Espíritu Santo está en la iglesia revelando a Cristo, pero también está trabajando en los que no son creyentes. Por eso órale a Dios para que traiga convicción a tu familia, para que traiga la convicción. Espíritu Santo, trae convicción sobre el corazón de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa, para que te pueda conocer, para que pueda entender tus caminos. Trae convicción. Nuestro trabajo es predicar la verdad, para que el Espíritu Santo pueda hacer su parte, llevando a los pecadores a que se arrepientan y sean salvos. Cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado en nuestras vidas, debemos arrepentirnos delante de Dios, debemos rechazar el pecado y debemos de luchar contra el pecado. No, cuando yo recibo convicción, yo no soy como, sí, pero no, pero es que Señor, es que mira que de todas maneras no fue tan malo. No, yo recibo convicción y digo, ¿qué hice? Y me aparto y lucho. Si tengo que hacer guerra espiritual contra eso para que me suelte, porque entonces caí en un pecado y repetitivo en mi vida, tengo entonces que luchar, tengo entonces que hacer un ayuno, tengo que orar para que eso se rompa y me tenga que soltar. ¿Por qué? Porque tengo la convicción de que no quiero hacer eso. La iglesia no es la que causa. Yo no soy el que causa, o el que predique aquí no va a causar que tú dejes las cosas que te gustan. Es que allá lo hacen dejar a uno las cosas que a uno le gusta. El chorrito se lo quitan a uno. Escuché la mente de muchos. Entonces, no soy yo, es el Espíritu Santo. Por eso cuando te sorprendas que ya no quieres, que ya vas a tomar y te da hasta ganas de vomitar, no digas, pero ¿por qué me pasa eso? Qué raro, ¿será que? Y va y te hace exámenes médicos, que porque no sabe, ¿por qué no te puedes tomar los chorritos? Ya vas a entender de ahora en adelante que es el Espíritu Santo que va a traer convicción. Eso es la iglesia. Es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros y en nosotros. Hola, bendiciones, mi nombre es Steven Molina y quiero darte gracias por estar aquí en este canal. Conéctate todas las semanas para recibir una palabra de parte de Dios que va a bendecir tu vida. Te
invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des like y lo compartas con aquellas personas que más lo necesitan. Si estás ubicado en la ciudad de Medellín, queremos invitarte a la carrera 50WF número 6 Sur, raya 51. Y si quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer al 316-278-9759. Dios te bendiga.